todas las cosas que son suyas y las que no son. Y lo que usted ve que no es suyo y que usted sabe de quién es, métalo en una bolsa mañana y vaya y perdóneme, yo me había quedado con esto, acá vengo a devolvérselo para que Dios le bendiga, que no haya ninguna cosa, dije, que pueda ser un anatema, quiere decir un objeto por el cual puede traer la maldición a su hogar, ¿no es cierto? Mire que no haya anatema en su hogar, saque todo lo que a Dios no le agrada. Y bueno, la mayoría de los hermanos, como están tranquilos, no andan robando y quedándose con las cosas de los demás, estaban tranquilos. Entonces, di varios ejemplos prácticos. No es que un hermano le prestó un libro y bueno, qué suerte, se olvidó, no me lo pidió más, qué bendición, hermano. No es bendición, ¿no? Usted sabe de quién es, devuélvalo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso sería hurtar, sacarle a escondida y no se dio cuenta, ¿no? Entonces, estaba hablando de cosas prácticas así, le prestó una olla, una fuente, no diga qué bendición, se olvidó la hermana, no me la devolvió más, no me la devuelve, no me la pidió más, no, devuélvala. Estaba hablando así. Bueno, la hermana fue a su hogar y esa noche, porque las personas nuevas hacen literalmente lo que uno le indica en el nombre del Señor. Así que esta hermana fue a su casa, abrió el aparador, miró, no, gracias a Dios todas las ollas son mías, los platos también. Miró el ropero, sí, lo saco, no le pedí prestado a nadie, gracias a Dios, la ropa es mía. Y así iba mirando. Finalmente, dobló su rodilla al borde de la cama y dijo, bueno, Señor, gracias, estoy contento, Señor, que estoy contenta que todo lo que tengo es lo que tú me has bendecido. Así que estaba muy contenta dando gracias a Dios. Dijo, y Señor, si de repente, dijo, hay algo que yo tengo y que no es mío, Señor, te pido que tú me lo muestres, Señor. Y quedó así, con los ojos cerrados, apoyada en el colchón en la cama, y de repente escuchó una voz que le dijo, ¿y el marido que tenés? Dijo, de veras, dijo, no es mi marido, dijo, lo tengo que devolver, dijo. Y quedó ahí de rodilla petrificada, porque dijo, ¿qué voy a hacer? Cuando vino el marido, como a las 11 de la noche, vino del trabajo, dijo, viejo, estuve orando y vos te vas a tener que volver con tu mujer. ¿Qué estás loca vos? Le dijo. Ni le hizo caso, se fue a dormir, ni le habló, se fue a dormir. Dijo, estás loca vos, dijo. De que te metiste ahí en el Evangelio, cada día estás más loca, le dijo. Fue a dormir. Pero ella no hizo caso. Al otro día se levantó temprano, apenas el marido fue para el trabajo, empezó a lavar, plancharle toda la ropa, se la acomodó toda. Y antes del mediodía fue a la casa de la mujer, porque ella sabía dónde vivía la mujer. Y le dijo a la mujer, mira, yo ahora soy una hija de Dios y te quiero hacer una pregunta, dijo. Yo sé que te saqué tu esposo con artimaña, dijo hoy. Yo te quiero hacer una pregunta, si él vuelve, ¿vos lo recibirías? Y la mujer estaba con dos criaturas agarradas de la pollera y se puso a llorar, dijo, ¿cómo no lo voy a recibir? Dijo, si mis hijos todavía hasta ahora están preguntando. Dijo, hace más de 2 años todavía hasta ahora están preguntando dónde se fue papá, dijo. Dijo, bueno, dijo, dejá tranquila, yo lo voy a arreglar, dijo. ¿No? Así que preparó todo. Cuando el marido vino, yo creo que fue un milagro de Dios, porque Dios no hace avergonzar a sus hijos que confían en Él. Dice que los que confían en Él nunca serán avergonzados, ¿no? Así que cuando vino el marido, dijo, yo ya hablé con tu mujer, somos grandes, dijo, ¿cuánto más podemos vivir? Le dijo, no sabemos, dijo. Somos grandes, dijo, ¿cuánto más podemos vivir? Le dijo, no sabemos, dijo. Ya somos grandes, tengo casi 50 años, ¿cuánto vamos a vivir? ¿10, 15 años? No sabemos tampoco, porque mañana mismo podemos morir, dijo. Por estar los dos durmiendo en una cama, voy a terminar en el infierno, yo no quiero morir perdida, ni quiero que vos tampoco te pierdas, así que vos te volvés con tu mujer, dijo. Y el marido quedó tan petrificado que no tuvo coraje. Yo creo que el Espíritu de Dios lo sujetó. Así que ahí nomás juntaron todas las cosas, fueron a la casa de la mujer, llamó, los chicos salieron corriendo, se colgaron del cuello, entraron adentro. Y la hermana le dijo, te pido que me perdones, yo necesito tu perdón para ser feliz en la vida, dijo. Y la mujer dijo, sí, ¿cómo no te voy a perdonar? Dijo, bueno, yo quiero que ustedes también sean salvos. Así que ahí hizo una oración, lo dejó, fue a su casa, estuvo llorando toda esa noche, pero el día sábado, apenas llegó el culto, el Señor la bautizó con el Espíritu Santo, gloria a Dios. El Señor hizo un milagro grande, ¿no? Y a veces nosotros tanta vuelta para decir ¿y qué dice usted? ¿Sí o no, pastor? Y ni, hermana, ni. No le decimos ni no ni sí.
Y la persona queda tan mal porque está esperando una respuesta con claridad. El sábado cuando dimos el estudio sobre el adulterio, yo sé que no es fácil, pero tampoco el Señor me dijo a mí que va a ser fácil el camino. Quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero Dios también me dio una palabra para esos hermanos que tienen esas dificultades. Yo sé que Dios me dio, que si ellos no estuvieran en el camino del Señor, ni cuenta se darían que están en adulterio, porque para ellos sería tan común como cualquier otro que andan en el mundo, sería común y no pensarían en la condenación. Pero el Señor los trajo porque les ama y porque les va a abrir una puerta de salida. Yo tengo confianza que Dios no trae a alguien al Evangelio para atormentarlo. Sí se enfrenta con una realidad tremenda, que hay algo que tiene que solucionar, que sabe que hoy, mañana o pasado, pero lo va a tener que solucionar porque dice en Jeremías, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si no tomamos la decisión de cortar, tarde o temprano nos alcanzará. Pero yo creo que para algo los trajo el Señor, que Él de su voluntad nos hizo renacer y que si somos sinceros con el Señor abrirá la puerta de salida. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Yo creo que hay varios hermanos aquí en la iglesia que están a punto, el Señor está ayudando, están a punto de solucionar estos problemas y estamos orando y le pido a los hermanos que oren, hermanos. No como jueces, oren con amor porque si el Señor los trajo, para algo los trajo y Dios abrirá también la puerta. Amén. Gloria a Dios. Así que el tema de la restitución no es fácil. Y ha desaparecido la predicación. Pero viene bien si de repente usted revisa por ahí los cajones y encuentra cassette, libro, un montón de cosas que dijo, qué bendición que se olvidó. Métale una bolsa, hermano. Haga una limpieza para que Dios le bendiga, devuelva la pala al vecino, el machete al otro hermano, que le pidió para podar hace como un año y no devolvió, bueno, todo eso haga, amén, gloria a Dios. Sí, es la restauración del daño producido. Por eso dije que el Señor no nos pide cosas que no podemos hacer, pero todo lo que esté a nuestro alcance debemos hacer para restituir. Si alguien robó $100.000 en un banco y los gastó, lo desparramó, lo despilfarró, es muy difícil que pueda devolver $100.000, ¿no? Pero lo mismo que una muerte, o si... Yo tengo un hermano que una vez me preguntó, dijo, hermano, yo estando entre los terroristas, una vez con un ladrillo le destrocé la mano a un hombre, ¿qué hago? Es muy difícil, no se puede devolver la mano a una persona, ¿no es cierto? Porque uno lejos de Dios es como una bestia. Hay cosas muy difíciles. Nadie cargue su conciencia porque Dios no le va a pedir cuenta de lo que está fuera de su alcance. Pero hay cosas que están a nuestro alcance. Herramientas, bienes, cosas, personas que se pueden restituir, que están a nuestro alcance y que nosotros sabemos que tenemos capacidad de restitución. Eso debemos hacerlo en el nombre del Señor para que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, por lo cual tengo mucha libertad para mandarte. Pero yo quisiera retenerle, pero más bien quiero hacer lo correcto. ¿Qué le parece? Hacemos una pequeña pausa en el nombre del Señor y tenemos la merienda de la escuela bíblica y enseguida continuamos. Gloria a Dios. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, ¿no? Estamos en el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que me sirviese en lugar tuyo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y ahí tenemos la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, lo que Dios permitió que sucediera, y Dios lo cambió en una bendición, todo eso, que quizás por esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibiese para siempre. Pero ahora, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Así que, si me tienes por compañero, ahí usa la astucia de la amistad, del compañerismo, de la hermandad. Ahí está. Si me tienes por compañero, recíbele como si me recibieras a mí, ¿no? Verso 18. Un versículo que nos pone en serio problema, 18 y 19. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? ¿Qué le parece, hermano, a estos versículos, no?
¿Usted escuchó de algún hermano que se haga cargo de las cuentas de otro? Que, bueno, con tal de que quede bien, yo le voy a pagar, voy a ocupar el lugar de él. Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Yo escuché de un solo hermano, ese hermano se llama David Zurita, en este momento está viviendo en Colombia. Cuando estuve en Colombia tuve la oportunidad de estar junto con él. Escuchó por la radio que estaba predicando en una campaña y vino el hermano. Ese hermano vivía aquí en Merlo. Ese hermano comenzó a servir al Señor, después fue a España, vino a España, fue a Chile, y en Chile fue a predicar en una cárcel. Y se entregó un muchacho, y este muchacho tenía mucho sentimiento por la madre que estaba enferma. Y entonces él fue a hablar con el director del penal, que si lo dejaban, como la madre de ese muchacho estaba muy enferma, que si lo dejaban a él se iba a quedar en la cárcel a cumplir la condena del muchacho, ¿no? Bueno, estuvieron unas consultas mucho tiempo, no lo dejaron, pero finalmente al muchacho le otorgaron un tiempo de permiso, un permiso de visita de unas horas por día para que fuera a atender o ver la madre, no sé cómo fue. Pero le quiero decir que es el único caso que yo supe que alguien estuvo dispuesto a quedar en la cárcel para que otro saliera libre, ¿no? Y Dios hizo una obra muy grande en ese penal a través del testimonio, hermano Zurita. Dios hizo una obra muy grande, ¿no? Yo no sé, hermano, que fueron a la cárcel si de repente uno se animaría a decir, bueno, si lo dejan yo me quedo en lugar de él. Está difícil, ¿no? Pero el apóstol pudo decir, no sé cuánto te robó, pero yo estoy dispuesto a pagarlo yo. Se soluciona el problema, lo que te debe estoy dispuesto a pagarlo yo, y esto no es cuento, yo lo escribo con mi mano y firmo el pagaré, yo lo pagaré, ponelo en mi cuenta. Pero también te recuerdo que gracias a la predicación que un día escucharon de mí, vos también, gracias a Dios, tenés una riqueza, ¿no es cierto? Que algo me debes, para que no se vaya el otro sobre hace tanto. Tú también, por no decirte, me debes, que también nosotros nos debemos a que otros nos predicaron la palabra, quedamos como con una deuda con ellos, ¿no? Gracias a que otros vinieron y nos dejaron el Evangelio. A veces, de repente, las corrientes modernistas tienden a escarnecer y a hacer burla de los hermanos que nos predicaron el Evangelio, ¿no? Esos misioneros viejos y esos himnos con olor a polilla y esos cultos que hacían dormir, pero gracias a todo eso, hoy estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, ¿no? Tenemos una deuda con esos hermanos que nos dejaron la palabra, no para burlarnos, sino para, con gratitud, recordar con agradecimiento en el nombre del Señor. Amén. Para que lo recibiese. Si algo te dañó, te debe, ponlo en mi cuenta. Sí, hermano, dice. Ahí tiene un poquito cómo fue dando vuelta, y llegó al punto de que yo tenga algún provecho de ti en el Señor y confortar mi corazón. Te he escrito confiadamente en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Y también que le prepare lugar. Había una fe que Dios abriría la oportunidad para que Pablo visitara en las regiones de Colosas, visitara allí donde estaba Filemón. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras fue un compañero inseparable en los momentos más difíciles del apóstol Pablo. Ahí Epafras estuvo siempre presente y lo menciona en casi todas las cartas. También menciona a Marcos, Juan Marcos que ya comentamos, Aristarco, que fue el que fue enviado con Onésimo a Demas, que luego se desvía y se aparta amando este siglo, desamparó al apóstol Pablo, y Lucas era el médico amado y colaborador, del cual también se atribuyen muchos escritos, y el Santo Evangelio según San Lucas se cree que fue escrito por Lucas, el médico amado, como lo llama, y que fuera dictado probablemente también por el apóstol Pablo mientras estaba en las prisiones, porque Lucas sería uno de los últimos evangelios escritos, de los 4 evangelios sería el último. Mis colaboradores los llama él a todos estos hermanos que le acompañaban en la prisión. La salutación apostólica es común en las cartas de Pablo. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es una carta muy sencilla, pero llena de profundas lecciones. Epafras era el que estaba ministrando en Colosas y todas las regiones alrededor, que había venido de Éfeso en la evangelización que hizo Pablo, y en Hechos 19, creo que lo tenemos ese pasaje, cuando encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo, y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo de aquellos 12 hombres, que a veces uno espera grandes campañas que se entreguen miles, pero se entregaron 12, y parece que ya estaban entregados, fueron reafirmados por Pablo y oró para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. De ahí salió una poderosa iglesia que evangelizó Colosas y todas las regiones alrededor. Así que tenemos en Filemón las lecciones prácticas que nos enseñan que no importa la condición social, y que no importa las prisiones, no importa en qué circunstancia pueda haber, el trato del apóstol Pablo estaba por encima de las circunstancias. Él abrió como si no estuviera en la cárcel, habló que él era únicamente prisionero de Jesucristo. Eso circunstancial, que estaba en la cárcel, no le importaba. Trató todas las cosas del Evangelio en un nivel tan grande, hermano, que usted no puede imaginar que todo este trato, la preocupación por un esclavo para que fuera restituido, restaurado, que pueda volver a ser recibido, el ofrecerse para pagar el daño que podría haber causado, todo esto lo hizo desde la prisión. Así que vemos espiritualmente un nivel que tenía el apóstol Pablo por encima de todas las circunstancias. Ya estaba viejo, podía haber dicho, bueno, ¿qué me importa este esclavo? Si lo echan, si lo matan, si lo reciben. Podía haber ya dicho, bueno, doy vuelta a la hoja, ya terminé mi carrera. Pero no, hasta los últimos instantes de su vida, hasta él lo declara en sus cartas. Yo estoy preocupado, no solamente mientras estaba vivo, estoy preocupado que aún después de mi partida, tenía una preocupación tremenda, ¿no? Que no vayan a entrar alguno y torcer la doctrina. Estaba preocupado que aún después de su partida las cosas pudieran seguir marchando derechas. Así que no sé si algún hermano piensa, bueno, voy a servir hasta los 50, hasta los 60, después ya me jubilo, me quedo en mi casa con las pantuflas, tomando mate calentito al lado de la estufa, pero en el camino del Señor no hay jubilación. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Yo he recibido ejemplos de nuestros pastores, misioneros que nos hablaron la palabra de Dios y han servido hasta el día que el Señor los llamó a su presencia. Y qué bueno es cuando podemos ser fiel, no hasta que nos jubilemos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Testimonios contemporáneos tenemos de Corrie ten Boom con los 84, 85 años, cuando había caído enferma, y fueron varios siervos de Dios a saludarla porque prácticamente ya se despedían de ella, porque sabían que iba a morir, pero uno de los últimos que fue, la encontró al golpear y entrar en la casa, encontró 2 valijas ahí en el living, y dijo, hermana, ¿qué son estas valijas? Dijo, siento un llamamiento para ir no sé dónde a un pueblo a evangelizar. Llevaba 2 valijas, pero no llevaba ropa, iban llenas de evangelios y de literatura, ¿no? Qué increíble, ¿no? Tenemos un querido hermano que ese portafolio que tengo me lo regaló él, ese portafolio de cuero. Salió de aquí hace unos 3 años, salió de Uruguay y fue a Guinea Ecuatorial, el hermano Humberto Colimbrich, viejito, ya con su salud desgastada, y cuando estaba en España, de allá hablaron que está con una escuela bíblica en pleno vapor funcionando y traduciendo y enseñando, y es re viejo, hermano, es re viejo, pero está sirviendo al Señor. Hace poquito me dijeron que estaba su salud muy quebrantada, pero él que estaba apurado haciendo. En Chile estuve con el hermano Pablo Off, que es el que escribió Pentateuco, un montón de libros, consejería pastoral. El hermano Pablo Off ha escrito muchos libros que están usando en Chile en el seminario de la Unión de las Asambleas. Y la última vez supe que ya no va a ningún culto porque está escribiendo todo un comentario que quiere terminar antes que el Señor le lleve, y le pidió al Señor que lo deje, que pueda terminar ese comentario
sobre todos los libros de la Biblia, ya le falta muy poco, y dice que el Señor le habló que lo va a dejar hasta que termine eso. Entonces no está yendo a ningún culto, está apurado, terminando de escribir ese comentario como su obra póstuma o la final, ¿no? Estuvimos juntos, está muy viejito, casi flaquito así, pero hay un deseo hasta el último minuto de servir al Señor. Qué lindo, ¿amén? ¿Cómo está usted, hermano? Estaba con ganas ya, si aparece otro, voy a colgar un poco el portafolio. ¿Cómo anda, hermana? ¿Con ganas de servir al Señor? Recién está empezando, ya está cansado. Gloria a Dios, ore que el Señor le dé fuerza, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Qué precioso ejemplo del apóstol Pablo, que aún estando en prisión, estando viejito, estaba dispuesto a pagar los gastos, dispuesto a visitar y a firmar para que una sola persona, escuche, una sola persona, un esclavo que en ese momento no valía nada, un esclavo no tenía ningún derecho ni nada a reclamar absolutamente nada, pero el apóstol Pablo estaba preocupado por la vida de una persona que estaba viviendo a miles de kilómetros, que había que cruzar el mar, que había que hacer un montón de cosas, pero si hace falta, bueno, tengan la cama preparada porque en cualquier momento caigo por ahí y vamos a estar juntos un rato. Amén. Vamos a finalizar este comentario, hermanos. Nos ponemos de pie, finalizamos en el nombre del Señor. Si Dios permite, gloria a Dios, en la próxima clase, que es el día jueves tenemos la próxima clase, y estaremos siguiendo en este orden. Seguiremos con Efesios y Filipenses. Esperemos que el Señor nos ayude para poder comentar todo Efesios y todo Filipense. El día jueves Efesios y el día viernes Filipenses. Amén. Oramos, hermanos, damos gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Lleva una lección en esta noche, hermano? Amén. Gloria a Dios. Padre, te queremos agradecer en el nombre de Jesús por esta bendición, Señor, de haber podido comentar tu palabra. Gracias por estos ejemplos de fidelidad, de amor, de preocupación. Señor, ayúdanos a preocuparnos los unos de los otros, Señor. Si el apóstol con tantas aflicciones, pero había una preocupación por una sola alma, que no se vaya a perder, que no vaya a ser maltratada. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros a preocuparnos los unos por los otros, para que ninguno se pierda, para que tu palabra corra y tu santo y bendito nombre, Señor, sea glorificado. Te adoramos y ahora, Señor, bendice y guarda, Señor, el viaje de regreso a mis hermanos, que si tú no vienes antes podamos reunirnos el día jueves en tu nombre, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Amén. Porque hay bastante para comentar en esta noche, así que vamos a ir adelantando el comentario bíblico hasta que mientras van llegando los demás hermanos. Amén. Estamos con el libro de Efesios. Abrimos la Sagrada Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y también tenemos la cartilla que hemos preparado para este fin. Así que iniciamos nuestro comentario. Leemos en la Sagrada Escritura el libro de Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a iniciar el comentario allí y luego continuamos leyendo, ya que solamente en estos versículos ya tenemos temas profundos que trataremos de comentar. Amén. Estamos con la cartilla epístola a los Efesios, probablemente escrita alrededor del año 60, lo mismo que Filemón, Colosenses y Filipenses, que si Dios permite en la próxima clase estaremos comentando. El tema y las palabras clave de toda esta carta las tiene anotadas allí. Se refiere a la iglesia, la gloria, el cuerpo de Cristo, los lugares celestiales, oposición del creyente y los resultados. La ocasión en que fue escrita esta carta, igual que las demás, estando preso en Roma,
a la espera de ser juzgado, el apóstol cree conveniente escribir esta carta por especialmente dos peligros que amenazaban a la iglesia. Su preocupación, aún desde la cárcel, para que la iglesia continuara su marcha gloriosa, ¿no? Así que uno de esos era la tentación a volverse al paganismo, ya que había una influencia muy grande que lo estaremos viendo. Lo segundo era reafirmar y recordar que fuera de Cristo estaban muertos, recordarle que estábamos muertos en delitos y en pecado, que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay vida, que fuera de Cristo lo único que hay es muerte. Entonces, lo segundo era reafirmar y recordar que fuera de Cristo estaban muertos, y lo que necesitaban era afirmar el fundamento, la unidad, el crecimiento, la comunión, y para todo esto había que vestirse de toda la armadura de Dios para resistir los ataques del diablo. Así que esto es un pantallazo grande de lo que son los temas principales por los cuales el apóstol escribe esta carta. Los destinatarios, como el mismo versículo que leímos lo dice, son los hermanos que están congregados en Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia Iconia de Asia Menor, del Imperio Romano, y estaba aproximadamente unos 60 kilómetros de Esmirna. Ese mapita que hicimos ayer, que estuvimos mirando anteayer, con dónde estaba la Odisea, Éfeso, Esmirna, todo eso, no estaban demasiado lejos unas de otras. Éfeso era muy célebre por el culto a la diosa Diana. Ustedes recordarán en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a esas regiones y sucede el primer milagro y quieren ofrecerle allí algunos sacrificios, trajeron toros, guirnaldas, todo eso, pensando que ellos también eran dioses, y él renuncia a todo eso, y se arma un griterío grande, grandes Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Todo eso está en el libro de los Hechos. Es allí, en ese lugar, donde también en Hechos capítulo 19 encuentra los primeros discípulos. Muy poquitos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y ahí llega Pablo y toma el inicio de la obra, o el contacto es primero con ellos, y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Dice: ¿qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Así que ellos estaban más o menos, habían oído de la predicación de Juan el Bautista y estaban siguiendo esas prácticas. Pero entonces Pablo allí les manda bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ese versículo que entonces les mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús, generalmente es tomado de la doctrina de Jesús solo, para decir Pablo lo mandó bautizar en el nombre de Jesús, y bueno, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, pero tenemos que considerar que aquellos eran judíos que ya estaban en la diáspora, que creían en Dios, que Juan el Bautista estaba bautizando, confiando en el que había de venir, pero no había un reconocimiento de estas personas de que Jesucristo era el Salvador. Cuando Pablo les anuncia esto, le manda completar lo que faltaba de aquella fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que para nosotros los gentiles necesitamos reconocer la Trinidad de Dios. Los judíos ya creían en Jehová y también había un reconocimiento del Espíritu, pero lo que no creían era en Cristo. Por eso la necesidad en varios pasajes de reafirmar a los judíos que habían creído el nombre de Jesús necesariamente para el bautismo. De ahí continúa entonces los capítulos siguientes, que ya mismo, sin pérdida de tiempo, continuamos en la meditación. Amén. En los versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nuevamente la reafirmación que lo que era ministerialmente, como lo explicamos también en Colosense, era porque la voluntad de Dios así lo quería. Esto debe garantizar a los hermanos obreros y que se están iniciando en el servicio, que lo que es la voluntad de Dios, no importa cuánta oposición o falta de reconocimiento pueda haber, Dios lo realizará y lo llevará a su fin, ¿no? El apóstol Pablo en el comienzo, recuerden ustedes que no tuvo ningún reconocimiento, por decir así, de la iglesia central en Jerusalén. Se fue allá a Antioquía, se fue a su propia región, de allá lo va a buscar Bernabé, lo trae a Antioquía, y dice: después de 14 años recién
vuelve a Jerusalén, y no volví buscando algo, sino volví por revelación, porque Dios le dijo, el Señor le dijo que era necesario que vaya, y cuando se encuentra con los que él consideraba los grandes apóstoles, dijo, cuando me comuniqué con ellos, nada nuevo me comunicaron. Quiere decir que él ya tenía un conocimiento tan perfecto de Jesucristo, que él quizá esperaba con una expectativa muy grande. Ahora cuando vaya ya a la capital, o al centro, o a la iglesia principal, ahí voy a aprender mucho. Pues se encontró que lo que predicaban ya lo sabía, porque lo había recibido por revelación del Señor. Amén. Esto nos da una garantía también a nosotros, que no es necesario vivir en una ciudad muy importante para tener un conocimiento profundo del Señor. No importa dónde usted haya nacido, no importa en qué provincia, no importa en qué ciudad, ni en qué pueblo. Lo que importa es que si uno busca el rostro del Señor, el Señor se va a revelar plenamente y usted se va a encontrar con grandes y se va a dar cuenta que por no desmerecerlo, casi van a saber menos que usted, ¿no? Porque el Espíritu del Señor se va a encargar de revelarle muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Por una parte, con toda humildad, no creyendo tampoco que soy más de lo que soy, por la gracia de Dios, pero tantas veces en conferencia de pastor y todo eso, me preguntan dónde soy, dónde estudié, en qué lado, y bueno, yo tengo que decirle que de rodillas y oré, clamé a Dios y leí muchas veces la Biblia, y hasta ahora trato de leer bastante porque necesito leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que me hable, ¿no? Y a veces uno está enseñando a pastores. Nací yo hace 55 años, era bastante chico este lugar, ¿no? Pero así era, hermano. A veces uno espera que hay que nacer en ciertos lugares, ir a ciertas universidades para tener ciertos privilegios, pero delante de Dios no es así. Amén. Gloria a Dios. Su salutación, gracia y paz, la bendición apostólica, casi siempre está al comienzo y al final de sus libros como una característica de sus escritos. Enseguida tenemos en los versículos 3, 4 y 5 la posición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. La bendición es totalmente toda bendición espiritual. ¿Y a dónde nos bendice? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, en los lugares celestiales, en Cristo. Amén. Otra reafirmación más, que si queremos tener todo tipo de bendición espiritual, será cuando nosotros nos elevamos espiritualmente, crecemos espiritualmente en Cristo. No hay otro modo de recibir toda bendición espiritual, sino solo recibiremos una parte, o estaría limitada. Pero cuando usted está en Cristo, ahí está en la posición correcta para ser partícipe de toda bendición espiritual. Y dice, según nos escogió desde antes en Él, en Cristo, según nos escogió en Él. Nunca olvide esos términos tan chiquitos que los pasamos muy rápido y de repente usted se encaja con la doctrina de la predestinación mal aplicada, ¿no? Entonces, estos versículos son importantes, que la bendición, toda bendición espiritual que Dios nos envía, ¿a dónde la recibimos? En los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, otra vez, habiéndonos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí tenemos lo que comúnmente se llama la doctrina de la predestinación. Aquí tenemos un punto que va usted a escuchar acerca del plan de salvación divino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? De repente las doctrinas pueden ser llevadas al extremo. Cualquier doctrina llevada al extremo, olvidando el contexto, se puede convertir en un error. Toda doctrina que usted lleve al extremo, desechando o ignorando lo demás, termina convirtiéndose en un error. Esto se inició por allá, apenas pasó la Reforma, con un predicador que se llamó Juan Calvino. La doctrina nació de la necesidad, la doctrina nació de la necesidad que vino con la Reforma con la Reforma de Lutero,
¿no es cierto?, al descubrir la justificación por la fe, entonces comenzaron los ataques del catolicismo tratando de desvirtuar a Lutero. Las grandes masas apoyaban a Lutero, los ricos apoyaban de repente a los gobernantes y a la curia en la plana mayor, pero la división era tan grande, las revoluciones se sucedían en los pueblos y el evangelio tenía tendencia más bien a acomodarse a los pobres que a los grandes. Y había condenación y había excomunión y excomulgación y tantas cosas. Entonces la doctrina de la predestinación o la predicación de esta doctrina, que es una doctrina bíblica, fue llevada a hacerse pública a través de la predicación de Juan Calvino. Luego vinieron los calvinistas que ya llevaron la doctrina hasta los límites, como que, bueno, casi no hacía falta ni predicar, ni orar, ni nada, porque como estábamos predestinados, no importa lo que haga, porque si es plan de Dios se va a salvar, y si no se va a ir al infierno aunque en este momento sea fiel. Eso era más o menos al punto que llegaron a llevar la doctrina. Esta doctrina persiste hasta el día de hoy. Así que en estos momentos, aquí en Argentina hay bastante de doctrina calvinista, todavía hay como un renacimiento de esta doctrina, ¿no? Yo creo que la doctrina de la predestinación nos da una seguridad muy grande a nosotros, que estamos predestinados para salvación, pero esa predestinación siempre es en Cristo. Nunca hay que olvidarse de esa frase: en Cristo, por Cristo, con Cristo, en Él, siempre girando todo, centralizando a Jesucristo como el Salvador. Así que cuando leemos en Efesios 2 que habiéndonos predestinado, no tenemos que pensar que, bueno, no importa cómo viva, que de cualquier manera voy a ser salvo. Para explicarlo, lo he explicado algunas veces de una manera muy sencilla, porque son varios los pasajes de la Biblia que hablan de la seguridad de la salvación, y hablar de la seguridad, la garantía que tenemos de la salvación es una cosa. Hablar de la predestinación, ignorando los requisitos de santidad que la Biblia le pide a los creyentes, se convierte entonces en un error. Tenemos la garantía que en Cristo estamos predestinados para la vida eterna. ¿Cómo explicarlo de la manera más sencilla? Yo lo he hecho en otras oportunidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, le he dicho, bueno, uno puede iniciar un viaje, una excursión, lo que sea, y usted dice, pero hermano, yo no tengo dinero para ir. Y digo, bueno, no hay problema. Vamos a ir a pasar un día, no sé, a Luján, donde sea, vamos a ir a pasar un día de picnic. Bueno, ¿cuándo salimos? Mañana. No se preocupen por el viaje porque ya está pago. Bueno, mañana todos en punto están aquí y salimos en el micro, nos vamos todos. Pero usted al llegar en la estación de Merlo dice, pastor, ¿puede parar un poquito? Me voy a bajar. ¿Por qué? No me voy a bajar, hermano. Bueno, nadie le puede obligar a que vaya. Para y se baja y sigue el viaje. Y después usted ahí queda en la vereda rezongando. Al final el pastor no cumplió porque él me prometió que me iba a llevar a Luján y yo quedé aquí en la estación de Merlo. Pero no va a faltar quien le diga, bueno, usted podría haber llegado al final. Lo que pasa es que usted voluntariamente se bajó en la mitad de camino. Y esto es como decir, bueno, todos los que subieron al micro mientras estaban en el micro, iban a llegar al destino. Si se baja del micro, no puede llegar nunca al destino. Y esto es lo que dice la Biblia, que somos predestinados en Él, en Cristo. Mientras estamos dentro de Cristo, la garantía es total, que los que están en mi mano, ¿quién los arrebatará de mi mano?, dice el Señor. Así que tenemos garantizado de parte de Dios que Dios está con nosotros y que si permanecemos fieles al Señor, vamos a llegar al destino. Amén. Ahora, hay pasajes serios de la Biblia que algunos quieren ignorar totalmente. Le leo algún pasaje, o por lo menos lo comentamos así muy de paso, ya que el comentario es el libro de Efesios y no solamente la doctrina de la predestinación. Pero leemos Hebreos 10:26. ¿Qué dice en Hebreos 10:26? Lea algún hermano Hebreos 10:26 al 31. Entonces estamos con la doctrina de la predestinación. Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y quiere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Estamos entendiendo lo que dice, ¿no es cierto? Uno no puede decir, bueno, soy salvo, siempre salvo, y vivir en el pecado de cualquier manera. ¿Qué hemos leído? Que el que peca voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa? ¿No hay problema o hay problema? ¿Qué dice usted? ¿Hay problema o no? Hay problema. Se convierte en un apóstata. Exactamente, ¿no? Sino que, habiendo recibido, peca voluntariamente, quiere decir que un apóstata quiere decir que niega la fe, el que no cree lo que Dios dice en su palabra. Quiere decir que el que peca y peca no, porque no está creyendo en el castigo, no está creyendo en la necesidad de salvación. Él piensa que, bueno, no debe haber ni infierno ni nada, porque si creyera lo que Dios dice en su palabra, aunque sea el temor de castigo, lo llevaría a vivir una vida ordenada. Pero si pecamos voluntariamente, esto no habla de alguna falta que puede cometer un hermano, ¿no es cierto? Esto habla del que peca voluntariamente, que sabe está mal y sigue en el pecado, ¿no? Si no, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? ¿No va a pasar nada? Una horrenda expectación de juicio, ¿eh? Dice horrenda cosa, la palabra horrenda quiere decir, es algo espantoso, quiere decir la palabra horrenda, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? La ira del Señor. Bien, tenemos algún versículo más en Hebreos 6:4. Hebreos 6:4. Solamente le voy a dar alguno porque son muchos los pasajes que nos advierten. Ahí tiene Hebreos 6:4 acerca del peligro de vivir desordenadamente, ¿no? El hermano que encontró puede leer en el nombre del Señor. Seguimos 2 versículos más, hermano. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe mejor, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Amén. Eso leímos Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Amén. Estamos casi no necesitan comentario estos versículos, son suficientemente claros, que es imposible. El Señor, el Espíritu Santo, habla en lengua, y después anda un año en el mundo y viene, me voy a entregar de vuelta, me voy a bautizar, voy a empezar de nuevo. No, ahora debe haber una diferencia que también tenemos que tenerla bien en cuenta cuando hablamos del apóstata o cuando hablamos del desviado o del hijo pródigo. Cuando hablamos del hijo pródigo tenemos que tener cuidado. El hijo pródigo en realidad no es un apóstata porque sabe dónde está el padre, pero anda en alguna desobediencia que él tiene que tomar la decisión de corregirla. Entonces hay una diferencia en el hermano que de repente por una flaqueza alguien no lo saludó, la falta de madurez espiritual hace que se quede herido en su casa y él sabe que la iglesia es la verdad, sabe que el Señor es el Salvador, sabe, está seguro de todas esas cosas, solamente que está quedado en el camino. Es diferente aquel que se revuelca en el pecado sin darle importancia a la poderosa sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces nunca debemos olvidar la diferencia del hijo pródigo, del hermano que quedó herido, golpeado en el camino. No tenemos que juzgarlo con este versículo, no, sino el que peca voluntariamente,
que sabe que está mal, y no, a mí no me importa iglesia, ni el Señor, ni Dios, ni nada. Eso es distinto con aquel que está afligiendo su alma, luchando, y uno lo encuentra ahí, hermano, sí, no, yo tengo que volver, hermano, ore por mí. Es distinto ese sabe dónde está el hogar, sabe dónde está el Padre, le falta esa fuerza espiritual, y que el Señor tenga misericordia, sean cortadas las ataduras. Pero cuando viene ese hermano, no se bautiza de nuevo, porque es imposible, no va a morir 2 veces Cristo y 2 veces, no, lo mismo, no, necesita, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no es cierto? Solamente es como diríamos la segunda vez, usted sabe dónde la tiene bien clarito en lo que Dios le dijo a Moisés. La primera vez le dijo, golpea la peña, ¿no? La herida que recibió Cristo. La segunda vez no le dijo golpea la peña, le dijo habla la peña, ¿no? Y por no hacerlo así recibió una dura reprensión del Señor. Tenemos un versículo más, Hebreos capítulo 2, le dejo 2 o 3 pasajes para que cuando llegue a tener alguna conversación sobre esa doctrina, usted pueda tener algunos elementos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Así que tenemos Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Si ya encontró, entonces vamos a leer en el nombre del Señor. Cualquier hermano que encontró, lea Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que por más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los presentes? Amén. Ahí tenemos otro, ¿no? Que si nos deslizamos de esta salvación, dice, ¿cómo vamos a escapar de la condenación? Si la palabra dicha por un ángel y que no se obedeció, Dios la reprendió, la castigó, ¿cuánto más si nosotros no tenemos en cuenta la palabra que Dios nos habla, lo que Dios nos ordena? Amén. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. Lea algún hermano que encontró. Hebreos 12, del 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o desorden, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Al 15, al 17. Porque ya sabéis que aún después de que antes de dar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué le parece? ¿Hay problema o no hay problema? Hay problema de sobra, ¿no? Bueno, estamos leyendo solamente algunos versículos, hermano. Tendríamos que ir a Romanos 11, cuando Dios desecha a Israel y nos advierte, cuidado, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti que eres injertado, ¿no? Así que hay cantidad de versículos que nos hablan del cuidado y el temor que tenemos que tener nosotros en la salvación. Esta es la doctrina de la predestinación, que en Cristo estamos predestinados. Hay un lugar para todo aquel que quiera ser salvo, hay un lugar a través del sacrificio de Cristo. Pero hay un problema que hemos comentado cantidad de veces, ¿no es cierto? Está la voluntad revelada de Dios, está la voluntad revelada, la voluntad permisiva y el libre albedrío. Eso siempre cuando hablamos del albedrío, tenemos que tener en cuenta esas 3 cosas cada vez que hablemos de la predestinación. Tenemos que tener en cuenta eso. La voluntad revelada de Dios es esa, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó que los hombres sean salvos en Cristo Jesús. Hay un plan de salvación. Esta es la voluntad revelada de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso le envía un Salvador que es Jesucristo el Señor. Tenemos lo que se llama la voluntad permisiva, la voluntad revelada de Dios, como dijimos enseñando el otro día los mandamientos. La voluntad revelada de Dios la tenemos también aún a través de los mandamientos.
Pero uno puede leer en los mandamientos, no matarás. Eso podemos decir que es la voluntad revelada de Dios. Ahora, está la voluntad permisiva, que es decir, aquellas cosas que Dios me permite hacer, pero no quiere decir que está de acuerdo con ellas. Entonces el mandamiento, la voluntad revelada dice, no matarás. Yo puedo agarrar un cuchillo y matar a una persona. Y hasta Dios puede permitirlo hacerlo, pero no quiere decir que está de acuerdo con ello. Yo recibiré la justa recompensa de lo que haga, sea bueno o sea malo. Las consecuencias de lo que haga yo las voy a sufrir o las voy a disfrutar. Entonces tenemos la voluntad revelada de Dios, la salvación, todo lo que tenemos que hacer para no perderla, la voluntad permisiva, las cosas que Dios nos permite hacer, pero no quiere decir que está de acuerdo con ella. Si usted no quiere venir más a la iglesia, irse al mundo, todo eso, Dios no lo va a agarrar a la fuerza y lo va a tener ahí para que no salga. Está el libre albedrío, que es decir, la facultad del alma de obrar por reflexión y elección. Eso, si algún hermano no escuchó hablar del libre albedrío, puede anotar esa definición. ¿Qué es el libre albedrío? Facultad del alma, esto es el libre albedrío. Facultad del alma, facultad que Dios otorgó a nuestra alma. Facultad del alma de obrar. Tiene una facultad. Dios le da al hombre esa capacidad de obrar por reflexión, reflexión y elección. Elección. Quiere decir que Dios le habla al hombre. Dios le habla al hombre, pero le da facultad en su interior de obrar por reflexión. Dios le habla y el hombre reflexiona. ¿Lo hago o no le hago? ¿Le abro la puerta o le cierro la puerta? ¿Lo pongo por obra? No pongo nada. Dios le da esa facultad de obrar por reflexión y elige, ¿lo hago o no lo hago? Dios nos habla, en los cultos nos habla. Todos los cultos Dios nos habla. Pero la decisión, esa elección está dentro mío y dentro suyo, frente a la tentación, frente al problema, frente al ataque del enemigo. Ahí tiene que tomar una decisión. Si la decisión es correcta, gloria a Dios. Si no es correcta, sufrimos las consecuencias, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de la predestinación, nunca nos olvidemos que hay libre albedrío, que estamos predestinados en Cristo. El destino final es que el hombre llegue al cielo. La Biblia no dice que preparó el infierno para el hombre. La Biblia dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Puede decir amén? Para ellos. Pero el hombre en su libre albedrío, si desecha a Dios y escoge mal, elige mal, va a terminar justamente en ese lugar de condenación. Pero esa no es la voluntad revelada de Dios. Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros lleguemos al cielo, a estar en su presencia, en comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Así que cada vez que hable del tema de la predestinación, usted puede reafirmar con muchos versículos de la Biblia que hay garantía en Cristo de que estamos predestinados para el cielo, y mientras estemos en Cristo, nadie nos va a poder bajar de ese colectivo, para decirlo así. Nadie nos va a poder arrancar, porque lo que están en mi mano, dijo el Señor, ¿quién los arrebatará de mi mano? Tenemos garantía. Que esa garantía, no hay mejor versículo, mejor pasaje para explicarlo, que lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en los versículos finales. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mejor explicación que esa creo que no hay, ¿no? Que nadie a usted le puede sacar al Evangelio de su corazón. Es una decisión muy personal. Puede haber ataque, puede haber peligro, puede haber traiciones, pero si usted tuvo un encuentro real con Jesucristo el Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni demonio, ni diablo, nadie le puede sacar la presencia del Señor de su corazón. Alaba al Señor, hermano, porque esto es una garantía que tenemos los creyentes. Todo lo que sufrimos es de afuera, pero acá adentro tiene que haber una paz en nuestra alma. Cristo está en mi corazón. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Los demás son luchas de servicio. Los demás son ataques del enemigo para que trate de que no sigamos el camino del Señor. Lo demás anda todo por afuera. Pero lo que Dios puso acá adentro, nadie lo puede arrebatar. Y si estamos en la mano del Señor,
¿quién los arrebatará de mi mano? Hay muchos pasajes de la Biblia que nos garantizan dentro de esa predestinación en Cristo que es imposible que el diablo pueda sacarnos de allí. Sí, hermano, tenía una pregunta. Algunos lo esperan, ya como leímos en Esaú. Eso está en el secreto de Dios. Yo no puedo decir cuántas veces Dios va a recibir. Al hijo pródigo, bueno, por lo menos una lo recibió. Si se volvía a ir de la casa, no sé si lo iba a recibir, pero por lo menos lo recibió. A Esaú dice que no hubo oportunidad. Entonces eso nos debe llevar al temor. Porque uno no puede decir, bueno, me voy un par de años al mundo y después vuelvo. Uno no sabe, porque el arrepentimiento, si bien incluye mucho la voluntad humana, pero también es una parte divina si lo acepta o no. Porque arrepentir, yo me puedo arrepentir muchas veces. Hay que ver si Dios da lugar a ese arrepentimiento. Porque el arrepentimiento también es como una apelación al juez justo, a Dios, para que nos revoque la sentencia, ¿no? El arrepentimiento es así, y uno puede estar condenado y puede apelar a la condena y puede haber una revisión y por ahí de repente puede haber un perdón, una amnistía, algo, y puede ser recuperado. Pero yo no puedo garantizar, ni usted tampoco, cuántas veces. Eso es algo que solamente tendré misericordia del que tendré misericordia, dice el Señor. Así que lo importante no es fallar, bueno, un montón de veces, y fallo otra vez, otra vez me va a perdonar, y bueno, después me arrepiento de nuevo. No, lo importante es, si hoy me arrepentí y Dios me perdonó, mejor voy a tratar de ser fiel hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el pecado voluntario. Ahí puede aplicar Hebreos 10:26. Si uno dice voluntariamente, bueno, me voy a retirar de la iglesia un año, voy a andar por ahí de farra y después vuelvo. Ahí está el pecado voluntario, ¿no? Ahí está la inclusión de la voluntad del hombre. Dios deja las cosas bien claras. Nosotros no precisamos aclarar la palabra de Dios, como dije, ¿no? La palabra de Dios es bastante clara. Nosotros somos los oscuros que a veces torcemos, los hombres torcemos la palabra, y entonces eso es lo que nos trae problemas. La Biblia no dice el que se pierde porque no es la voluntad de Dios que sea salvo. No, dice si pecamos voluntariamente, quiere decir que dentro del pecado está incluida la voluntad humana de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, la garantía que tenemos es que el enemigo no le puede robar la salvación de su alma. Él no puede tocar, dice que en Cristo no nos puede tocar. Entonces, ¿qué hace? Usa el agente de la tentación, porque sabe el diablo que si el creyente frente a la tentación cede, él no hace falta hacer nada, ya solo queda en condenación. Pero mientras está en el temor de Dios, viviendo como un creyente, gloria a Dios, sencillo, hijo de Dios, dice la Biblia que el maligno no le toca, no puede venir y sacarle la salvación y condenarlo o encajarle un pecado a la fuerza en su vida, no lo puede hacer. Está en Cristo Jesús, Señor nuestro, garantía de parte de Dios, amén. El rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. Bien, se dieron cuenta que el pasaje de la predestinación es un tema que hay mucho para hablar, ¿no? Pero lo hemos dejado un poquito en la orilla. Pero usted por lo menos tiene planteos básicos: la voluntad humana, la voluntad revelada de Dios, la voluntad permisiva y el libre albedrío. Amén. Continuamos un poquito, hermano. Para alabanza y gloria de su gracia. El hombre fue escogido. ¿Para qué? Nos escogió en él para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Está con mayúscula porque se refiere a Cristo Jesús, ¿no? Esa palabra para alabanza de la gloria de su gracia se refiere para la aprobación, para que el reconocimiento de su gloria. ¿En quién tenemos redención? Ahí empezamos. En Efesios 1:6. Estamos en el versículo 7 ahora. ¿Encontraron, hermanos? Amén. En el versículo 7 al 10, ahí la cartilla lo tiene. Ya pasamos 5 o 6 predestinados, ahora estamos 7 a 10 redimidos. ¿Lo encontraron, hermano, en la cartilla? Amén. Donde dice capítulo 1. ¿Encontraron la cartilla donde dice capítulo 1?
Bueno, usted sigue leyendo, saludo, posición del creyente, bendición, elegido, predestinado, ya pasamos eso. Ahora estamos 7 al 10, redimidos. ¿En quién tenemos redención? Ahí explica cómo llega la redención a la vida del creyente. Amén. Elegidos, predestinados. Pero ¿cómo llegamos a ser partícipe de esa predestinación o de ese destino? ¿Cómo llegamos? A través de lo que Cristo pagó con su propia sangre, nuestra redención. Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Primera de Pedro 1, 18 y 19. A ver si algún hermano encuentra rapidito. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Gloria a Dios. ¿Encontraron, hermanos? Bueno, se lo leo entonces yo. 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado, Primera de Pedro 1, 18 y 19, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde amor de vosotros. Amén. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Y todavía hace una aclaración mediante el cual creéis en Dios. Amén. Así que seguimos entonces. Estamos con el verso 7, que tenemos redención por su sangre y que hizo abundar esta obra que Cristo hizo, la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ese misterio de su voluntad, según el beneplácito. Quiere decir que a él, esta palabra beneplácito, es la palabra que a él le dio la gana de hacerlo. Tuvo una buena voluntad. Dios tuvo la buena voluntad, le dio la gana de revelarnos este misterio. Si Dios lo hubiera escondido o lo continuaba escondido, nadie hubiera podido revelar los misterios del reino, como lo explica Mateo capítulo 13, ¿no? Los misterios del reino de los cielos. Si Dios no hubiera querido, ¿qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? ¿Quién conoció la mente de Cristo? Y como el versículo parece que es medio difícil para explicar quién entendió la mente de Dios, los pensamientos de Dios, lo dice de una manera más sencilla. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿No? Entonces, claro, uno ahí piensa, claro, nadie sabe lo que yo estoy pensando sino solamente mi espíritu. Usted del asiento puede pensar, es lindo, es feo, flaco, alto, bajo, me importa, no me importa, habla bien, habla mal. Uno puede pensar muchas cosas, pero ¿quién sabe lo que está pensando? Nadie. Solamente el hombre en su interior sabe lo que está pensando. Ahora dice el apóstol, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién puede saber lo que Dios está pensando? Nadie, imposible. ¿Quién puede saber lo que Dios piensa? Si no podemos saber ni lo que piensan los demás, ¿cómo voy a saber lo que Dios piensa?